Hoy vamos a comenzar en el libro de Efesios, capítulo 1. Si me acompañan al libro de Efesios, capítulo 1, y habíamos estudiado en la última vez que me tocó compartir acá la palabra de Dios, habíamos visto la primera parte del versículo 18 de Efesios 1, que a continuación paso a leerlo. Dice Efesios 1:18. La enseñanza de hoy se va a tratar de nuestra herencia. Se llama lo que voy a compartir. El tema va a hablar de nuestra herencia. Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, siempre, ¿no? Dice Pablo, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Que es lo que hemos visto en el último compartir, que era creencia, justicia y esperanza. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? Dios quiere que sepamos, por un lado, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y hemos visto en aquella oportunidad que era una esperanza distinta a la esperanza que tiene Israel, que Israel, el creyente israelita de aquella época, la época de Cristo y anterior a Cristo, tiene la esperanza de ser resucitado en el día postrero, en la resurrección de los justos, y nosotros tenemos la esperanza de ser arrebatados dentro de la iglesia del cuerpo cuando el Señor Jesucristo retorne y su iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire. Esa era la esperanza y eso lo habíamos tratado en el capítulo anterior. Entonces hoy vamos a ver que también Dios quiere que sepamos, aparte de esa esperanza a la que Él nos ha llamado, dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que en realidad son cuáles son las gloriosas riquezas. Otras versiones de la Biblia dice cuáles son las gloriosas riquezas de su herencia en los santos, que no varía, no riqueza gloriosa o gloriosa riqueza, es lo mismo. Lo importante es saber, Él quiere que sepamos cuál es la herencia que vamos a recibir luego del arrebatamiento o durante el arrebatamiento. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, para comenzar con esto, yo he buscado en un diccionario de palabras griegas, un diccionario del autor Bain, qué significa la palabra herencia, y da una definición que alumbra mucho el entendimiento nuestro de saber cuáles son las gloriosas riquezas de la herencia de Dios para nosotros sus santos, ¿no? La palabra herencia en griego es la palabra cleronomía con K. Dice, su definición dice, es la condición y posesiones futuras del creyente en el nuevo orden de cosas que será introducido cuando Cristo vuelva. ¿Sí? Lo vuelvo a leer, es la condición y posesiones futuras, son dos cosas, una condición que vamos a heredar y vamos a heredar posesiones futuras cuando sea introducido el nuevo orden de cosas, o sea, el milenio, cuando en el milenio el Señor Jesucristo retorne con nosotros a instituir su reinado, ¿sí? El reino de Dios en la tierra, vamos a tener una herencia, ¿sí? Vamos por favor a pasar a Hechos. Vamos a empezar hoy el estudio, lo he dividido en dos por una cuestión de tiempo, y hoy vamos a ver qué condición vamos a heredar o qué condición vamos a tener cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros su iglesia. Y en una próxima oportunidad que tenga el honor de compartir aquí, vamos a hablar de las posesiones futuras que vamos a recibir en aquel día, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la condición del creyente. Vamos a ir a Hechos, por favor, Hechos 26.
Hechos 26. Y nosotros cada vez que anunciamos el Evangelio, al cual nosotros llamamos el Evangelio de la salvación, ¿no? Y el nombre del Señor Jesucristo, eso es lo que nosotros anunciamos. ¿Por qué? Porque la salvación se ha dado un solo nombre en el cual pueden ser salvos, que es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso decimos que anunciamos el Evangelio de la salvación y el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre para ser salvos, ¿sí? Lo dice la misma palabra. Cada vez que anunciamos ese Evangelio de la salvación es el comienzo de una nueva era para nosotros, ¿sí? Comienza la vida eterna. ¿La salvación de qué? La salvación, muchas veces acá Ernesto lo ha explicado detalladamente. La salvación es que cuando venga el día de la ira de Dios, o el apocalipsis, o la gran tribulación, la iglesia es salvada. Es como Noé fue salvado del diluvio, como Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, así la iglesia va a ser salvada, ahí somos salvos. Arrebatados. Claro, nos sacan exactamente de esa gran tribulación que ha de venir, ¿no? Entonces ahí comienza todo para nosotros. Y cada vez que anunciamos ese evangelio, ofrecemos salvación y participamos a la gente de la herencia futura, porque una vez que uno es salvo, entonces ya es heredero de esa herencia, ¿sí? Hechos 26, en el versículo 18, dice, Pablo acá relata cuando fue su conversión, ¿no?, a cristiano, y en el 18 el Señor le había dicho que lo llamaba a Pablo para que abra sus ojos, ¿sí?, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Justamente venimos hablando de eso acá con Ernesto. Y de la potestad de Satanás a Dios, ¿sí? Anunciar el Evangelio de Salvación es para esto. Es para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, decía el Señor Jesucristo, para que reciban, cuando uno cree en mí, por la fe que es en mí, reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿sí? Ya acá le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pablo que cuando él anunciara su nombre, el nombre del Señor Jesucristo, y la gente creyera en ese nombre, creyera en el plan, en la ejecución del plan de Dios que había realizado el Señor Jesucristo, y lo confesaran a Él como Señor y creyeran que Él había resucitado de los muertos, ellos iban a pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz, y que iban a recibir perdón de pecados y una herencia entre los santificados, ¿sí? Generalmente el creyente cristiano llega hasta que el Señor Jesucristo viene por su iglesia y es arrebatado. Muy poco yo he escuchado que se hable de una herencia o de que vamos a heredar algo. ¿Y qué es lo que vamos a heredar? Bueno, hoy vamos a ver qué condición vamos a heredar. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1. Y después van a tener que esperar para saber cuáles son las posesiones futuras. Eso lo hice con intriga, no, a propósito. Está bien, no entraba todo para hoy. Colosenses capítulo 1, en el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos ¿para qué? Dice, para participar de la herencia de los santos en luz, ¿sí? Nos convertíamos de las tinieblas a la luz, y nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado, otra vez, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Lo mismo que el Señor Jesucristo
le había anunciado a Pablo cuando se le reveló perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá Pablo, por revelación de Dios, le dice a los colosenses que habían sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a ir ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a comenzar en el versículo 14. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, ¿sí? Una vez que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, dice que esa sangre hizo que los llamados reciban la promesa de la herencia. Vamos a recibir esa herencia cuando el Señor Jesucristo retorne por nosotros. Esta herencia que estamos hablando, ¿la heredamos hoy o la vamos a heredar en el futuro? Es la pregunta que es digna de hacerse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay diversas corrientes de que dicen que esa herencia está disponible hoy, ¿sí? Hay gente que enseña, comparte, que la herencia que vamos a recibir, dicen ellos, que está disponible hoy, ¿sí? Que no es futura, que ya hoy puede uno apropiarse de esta herencia a la cual Dios nos hizo aptos para recibir por su amado Hijo, el Señor Jesucristo. En Hebreos 10, capítulo 10, en el versículo 32, leemos: pero traed a la memoria los días pasados, dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Sí? Que traigan a la memoria, dice, los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber creído, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Sí? No dice que heredamos bienestar y nada por el estilo en este momento. Habla de tribulaciones, ¿sí? Y padecimientos. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, dice, no acá. Sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahora, si nuestra herencia eterna y perdurable está en los cielos, ¿yo puedo disponer o disfrutar de esa herencia hoy? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque está en los cielos aún esa herencia. Esto se le escribía el apóstol Pablo a los hebreos, pero vamos a ver qué decía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Así lo hizo. 4. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea que Pedro opinaba lo mismo que Pablo, que la herencia está reservada en los cielos para nosotros. Todavía no se ha hecho disponible esa herencia. En Romanos 8 vamos a ver cuál es esa condición que vamos a heredar. Vamos ya a meternos específicamente en la condición que vamos a heredar. Romanos 8, ya sabemos que es una herencia que se recibe cuando la persona renace, ¿sí? Cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva y ya tiene en su banco en el cielo una herencia que va a ser para cada uno de los santos que renazcan, ¿sí? Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo, acá refiriéndose a Dios, Dios mismo, da testimonio a nuestro espíritu, al Espíritu Santo que tenemos dentro, de que somos hijos de Dios. Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice que también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, uno sufre aflicciones en este tiempo, esa aflicción quiere decir abatimiento y tristeza o molestia o sufrimiento físico. Ese sufrimiento físico, ese abatimiento, esa tristeza, ese malestar que a veces uno tiene, esas aflicciones de ese tiempo presente, no pueden compararse con la gloria que vamos a heredar, ¿sí? Y en que en nosotros ha de manifestarse. Esa condición que hoy nosotros tenemos por la caída de Adán, esa condición cambiará cuando nuestros cuerpos sean resucitados o transformados, si es que nosotros estamos vivos en el arrebatamiento, ¿no? En el retorno del Señor Jesucristo. Si es que estamos vivos, seremos transformados, y si estamos muertos, seremos resucitados. Entonces, esa condición que vamos a heredar va a hacerse realidad en el momento del arrebatamiento con la transformación o la resucitación de nuestros cuerpos, según sea el caso, ¿sí? Vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan que Romanos decía, Dios mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, siempre vamos a ser hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado esa condición, ¿sí? Que va a cambiar nuestros cuerpos. Nosotros vamos a cambiar de condición, vamos a cambiar de tener este cuerpo de carne movida por una vida de alma, y va a ser cambiada, va a ser transformado este cuerpo, ¿sí? Pero Juan dice acá, no se ha manifestado todavía
lo que hemos de ser. Sí, dice en el 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿sí?, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, ahora somos hijos de Dios. Eso, sí, con este cuerpo somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos Espíritu Santo nuestro. Dios hizo una creación nueva dentro nuestro y nos hizo hijos, ¿sí? Y si hijos, herederos. ¿Cuándo vamos a heredar esa condición nueva? No se sabe qué habremos de ser. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo vamos a ser después? No lo sé. Pero semejante vamos a ser a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Le daremos nuevos cuerpos entonces cuando Cristo vuelva por su iglesia. Vamos a ver más detallado esto en 1 Corintios 15, versículo 49. Dice el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, ¿no? De cómo va a cambiar nuestra condición cuando heredemos esto. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Todos somos la imagen carnal del hombre terrenal, Adán, ¿sí? Traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? Como decía Juan, cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Pero esto digo, dice en el 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces, Dios vivo, piola que hizo, si no puede heredar la carne y la sangre el reino de Dios, bueno, le cambiamos el cuerpo. Lo primero que van a heredar va a ser la nueva condición, cuerpos nuevos, transformados o resucitados, pero cuerpos nuevos. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no puede heredar la carne y la sangre. Listo, se lo cambiamos, dijo Dios. 51. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo, les digo un secreto. Esto no se sabía antes, ¿sí? No todos dormiremos. Recuerden que habíamos explicado que Israel creía que iba a ser resucitado, es más, va a ser resucitado en la primera resurrección. Entonces esto era un secreto lo que les va a decir Pablo. Les digo un secreto, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿sí? No todos vamos a ir a aquella resurrección del día postrero. Los que hoy confesamos al Señor Jesucristo somos parte de la iglesia del cuerpo, somos algo distinto a Israel. Todos seremos transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido vamos a ser transformados. Así de rápido vamos a heredar la nueva condición. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no puede heredar corrupción el reino de Dios? Entonces van a ser resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que quedemos vivos al momento del retorno de Cristo por su iglesia, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos ser transformados? Porque estos cuerpos no pueden heredar el reino de Dios, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos ser transformados. 53. Porque es necesario, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿sí? Supongamos que estamos parados frente a una cantidad de muertos, ¿sí? Que ya sufrió corrupción. Entonces, esto corruptible, ¿sí? Esto corruptible, decía Pablo, es necesario que se vista de incorrupción. Y esto mortal, ¿sí? Esto es mortal, lo que yo toco acá es mortal, ¿sí? Se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿sí? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sorbida es la muerte en victoria. Recién ahí vamos a heredar la nueva condición. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, que es el otro capítulo que habla de esto, y vamos a ver cómo concuerda, cómo encaja, cómo está todo correlacionado. 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 15 vamos a comenzar. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Lo que era corruptible se va a vestir de incorrupción. Eso es lo que está diciendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a heredar su nuevo cuerpo incorruptible. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Previa transformación de nuestros cuerpos, como explicaba en 1 Corintios 15. Los que vivimos seremos arrebatados luego de ser transformados, luego de heredar esa nueva condición con la cual Dios nos va a vestir, y seremos semejantes al Señor Jesucristo y le veremos tal como Él es. Dice en el 18, por lo tanto, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es terrible lo que dice acá. ¿Por qué? Porque en el 13 decía que tampoco Pablo quiere que ignoren acerca de los que duermen en Cristo, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Sí? Nosotros tenemos que fijar y aferrarnos a esa esperanza que Dios nos dejó, y yo te tengo que alentar a vos a que te aferres a esa esperanza, y vos me tenés que alentar a mí a que me aferre a esa esperanza. ¿Para qué? Sabiendo que cualquier hermano en Cristo que duerme en Cristo va a ser resucitado cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, y va a tener el mismo cuerpo que yo, si estoy vivo, cuando viene, porque yo seré transformado y Él será vestido de incorrupción. Entonces, teniendo eso en el corazón bien arraigado, uno no se entristece como los demás que no tienen esperanza. Romanos 8, por favor. Romanos 8. Estamos viendo cómo vamos a ser transformados y cómo vamos a ser vivificados, el creyente, ¿no? Dice en el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el espíritu de Dios, ¿quién levantó a Jesús de entre los muertos? Dios. ¿Cómo hago para que more su espíritu en mí? Bueno, lo creo. Creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Listo? Lo confieso como Señor, entonces el espíritu de aquel mora en mí. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién es? Dios. Dios vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? El creyente que no haya dormido en Cristo, cuando el Señor Jesucristo retorne por su iglesia, va a ser vivificado su cuerpo por el Espíritu que mora en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver en Efesios 1. Efesios 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra, ¿qué? Herencia. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya ese cuerpo que vamos a tener ya es una posesión adquirida. ¿Qué es Espíritu Santo? Es las arras de esa herencia que vamos a tener cuando Él venga. Les voy a leer lo que quiere decir arras. El diccionario bíblico de Douglas lo define de esta manera. Arras, dice, es un término comercial probablemente introducido en el occidente por los fenicios. Significa estrictamente la primera cuota o anticipo de una donación o pago, entregada a modo de seña, como indicación de que el saldo se abonará más adelante. El pago de las arras, dice, obliga al pago del saldo pendiente, ¿sí? Dios está obligado a pagar el saldo que tenemos pendiente de esa redención, de esa posesión adquirida. Ahora tenemos la primera cuota. Espíritu Santo es la primera cuota. También arras quiere decir goce anticipado de una herencia futura, ¿sí? Espíritu Santo es esa garantía de que nosotros vamos a recibir esa herencia. Esa herencia, tenemos el adelanto de esa herencia, una primera cuotita, que es Espíritu Santo. Luego nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a recibir esa condición en la herencia que está reservada aún en los cielos para nosotros. En Romanos 8, 17, por favor, ya vamos terminando. Dice, y si hijos también herederos, lo habíamos leído, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya sabemos de qué está hablando acá, de nuestra nueva condición que vamos a tener. Somos coherederos con Cristo, vamos a recibir la misma condición que Él tiene. Pero en Corintios dice, pero todo en su orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, ¿sí? Coherederos con Cristo, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿sí? Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice que tenemos la primicia del Espíritu, las arras, nosotros, dice, también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Gemimos, queremos ese arrebatamiento, queremos ese nuevo cuerpo. No estamos contentos con tener las bendiciones. Saturado de bendiciones. Exacto, que nos propone el mundo. No, gemimos, dice, dentro de nosotros, esperando que la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Estamos gimiendo junto a la creación, esperando la redención, ¿sí? La redención de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 5, y ahora sí terminamos. Dejen de promover que es todo ahora. No, Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, y esa palabra venidera es estar a punto. La gloria que está a punto de ser manifestada en nosotros. Segunda de Corintios 5. Es muy fácil engañar a la gente con que está todo lindo ahora. Segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, ¿sí? Cuando nos moramos nos deshacemos, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿a dónde? En los cielos, ¿sí? Y por esto también, ¿qué dice otra vez Pablo? Gemimos.
deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Deseamos ese cuerpo, pero por supuesto, o no te duele nada siempre. Hay algo que siempre te duele. Hay veces que estás triste, hay veces que estás angustiado, hay veces que estás mal. Bueno, no queremos estar así. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y tengamos esa nueva condición, heredemos esa nueva condición, no vamos a estar así. 2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Parece que estuviera leyendo 1 Corintios 15, es lo mismo. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que dice, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Sí, aprovechemos ese adelanto, esa primer cuota que nos dieron, usémosla. Cuando Dios quiere que le devolvamos el Espíritu, que se lo devolvamos gastado. Usemos el Espíritu que nos dio. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Para usarlo. Aprovechemos eso y a pesar de tener ese primer adelanto, queremos más, gemimos, queremos la totalidad de la herencia, porque la leemos que está acá. No es falso esto, es verdad lo que va a suceder. Entonces yo lo quiero ya. Quisiera que ser arrebatado ya. Quiero el otro 90% de la herencia que me corresponde, porque soy coheredero con Cristo y heredero de Dios, nuestro Padre Celestial, y gloria a Él, ¿no? Por todo lo que ha hecho, y lo podemos leer tan libremente acá y tan sencillamente en su palabra. Hágalo. Dios los bendiga. Chau, Nos chau. vemos. Nos encontramos el sábado que viene. Chau, chau.